Cerro Porteño sigue dominando la pelota a falta de 2 jornadas para la conclusión del campeonato. El Ciclón, pese a no haberle ganado al Sportivo Trinidense, ha sacado un punto de ventaja en la cima, porque Guaraní dejó pasar una tremenda chance de volver a tener el control del juego sobre la parte final de este clausura 2025. El Indio ganaba, lo terminó perdiendo frente al Gumarelo. ¿Podrá dar vuelta a la historia en estas fechas finales del torneo? Ya vamos a analizar lo que ha dejado la fecha número 20 del fútbol paraguayo, que solamente espera conocer a su campeón. Es lo único que queda por resolverse. Ya se habían decretado los descensos y están todos los clasificados para Copa Libertadores de América, también para Copa Sudamericana. Arrancamos el repaso de lo que ha dejado esta antepenúltima fecha del torneo Clausura 2025. El público de Cerro Porteño propició una hermosa fiesta en la huerta, donde Sportivo Trinidense ofició de local, pero ha cedido casi todo el estadio de Libertad para el público azulgrana. Un recibimiento fabuloso, un acompañamiento espectacular. El equipo tuvo las ganas de quedarse con la victoria, pero no fue capaz de doblegar al Sportivo Trinidense. Cerro Porteño desde un primer momento tomó la iniciativa ante un Trinidense que estaba bien claro, iba a esperar, cerrar los espacios y ver si en alguna situación aislada o esporádica del partido pudiera dañar al conjunto que dirige Jorge Baba. El conjunto azulgrana asumió el protagonismo a sabiendas que la necesidad era ganar o ganar para no darle ni una chance a Guaraní, que ya estaba jugando simultáneamente su partido frente a Libertad en la Arboleda. El protagonismo corrió por cuenta de Cerro Porteño. Le ha costado porque Trinidense es un equipo que maneja muy bien todas las facetas de juego. Es un equipo que se caracteriza por el buen manejo de pelota, por lanzar a sus laterales, a sus extremos, para acompañar a los delanteros y buscar en cada partido, o por lo menos en la mayoría de ellos, porque en este partido estaba claro que Trinidense se iba a dedicar más bien a defenderse y a tratar de neutralizar a la propuesta azulgrana. La lesión de Bruno Valdés precipitó el ingreso de Ignacio Aliceda, jugador determinante en los segundos tiempos en este clausura en Cerro Porteño, pero ya en el primer tiempo se produjo su ingreso con la lesión de Bruno Valdés, porque así como había asumido riesgos Jorge Baba contra Guaraní, cuando el partido estaba parejo, cuando el partido estaba igualado, habiendo sacrificado a uno de los volantes centrales para tratar de alimentar más la fuerza ofensiva. Bueno, aprovechó esa situación que se ha dado para ponerlo a Ignacio Aliceda ya en el primer tiempo, y más todavía analizando el contexto del partido, con un trinidense que se dedicaría a defender y no a tener la pelota, y con esa superioridad en posesión, bueno, era ideal el ingreso de un jugador como Ignacio Aliceda. Lo que no estaba en los planes es que Aliceda se vaya expulsado. Cerro Porteño se había quedado con uno menos y eso complicó todo el panorama, porque además de jugar en inferioridad numérica, ya no dispondría de un jugador determinante en los segundos tiempos, porque los otros cambios a los que apeló Jorge Baba, quien de hecho ni siquiera quemó todos los cartuchos que tenía, los otros cambios no surtieron el efecto deseado. Cerro Porteño no pudo resolver el partido pesado que le propuso Sportivo Trinidense en cancha, con lo que evidentemente el empate parecía ya inevitable para Cerro Porteño en esta oportunidad. Y esto daba para una decepción al final de la jornada. Sin embargo, iban a llegar buenas noticias desde la Arboleda, con la mano que le extendió Libertad. Iba a hacer que en el recuento final Cerro Porteño termine sumando un punto y no perdiendo dos, por lo menos hasta aquí, porque de haberse dado otro resultado en la Arboleda, bueno, estaríamos hablando de un Cerro Porteño que estaba para ser incinerado por sí mismo, por la presión interna en estas últimas dos fechas del campeonato. Y Guaraní, en un partido que iba a estar plagado de polémicas, arrancó mejor, arrancó con el pie derecho
hablando de el resultado, porque si vamos a analizar lo meramente futbolístico, Guaraní cayó en la propuesta de Libertad. Libertad que propuso un juego disputado. Guaraní tenía que apostar a jugar a la pelota, a mostrar su dinámica de juego que le ha permitido ganar muchos puntos y ser uno de los grandes protagonistas en esta recta final del campeonato. Sin embargo, cayó, podríamos decir, en esa trampa que le tendió Libertad, Libertad que claramente desde lo futbolístico no iba a poder equipararle a Guaraní, entonces propuso lo otro, la disputa, la lucha en la mitad de la cancha, a un Guaraní habiéndose dejado arrastrar por esa propuesta de Libertad. La sensación siempre fue que Guaraní es el que iba a tener mejores posibilidades, porque cada recuperación de pelota significaba alguna profundización para los extremos, buscando meter centros para el centro delantero, que en este caso fue Fernando Fernández, prescindió de Ramírez, en esta ocasión el técnico Víctor Bernay. Hay que decir que Guaraní con ese rasgo que tiene ha sufrido la ausencia de Alessandro Maidana en el lateral izquierdo, porque Thiago Servín, la vez que se acoplaba, no era una recepción inmediata en cuanto a descarga o en cuanto a devolución, fundamentalmente porque no tiene el desborde hasta los últimos metros del terreno. En ese sentido, Guaraní ha sentido la ausencia de Maidana en este juego frente a Libertad. Me parece que Guaraní tenía que haber apostado a su dinámica, a su fútbol, a esa intensidad que había mostrado en gran parte del campeonato, pero de alguna forma el partido se vio equiparado con la propuesta de Libertad, y porque Guaraní no buscó salirse de ese encierro de la mitad de la cancha que propuso Libertad. Con todo eso, había logrado el tanto con el penal que anotó Agustín Mansur, que protestó mucho la gente de Libertad, el brazo de Espinosa contra el hombro de Saracho, pero aún dentro de lo discutible de esa acción, lo que más la gente de Libertad protestó fue el origen de esa acción. En la mitad de la cancha, donde hubo una disputa, para mí leal, una trancada típica en la mitad de la cancha, donde el jugador de Libertad entra con fuerza y John Jairo Sánchez de Guaraní entra algo flojito, cae de manera muy aparatosa, el árbitro dejó continuar, cobró a instancias del cuarto árbitro, lo que había generado el revuelo en el Banco de Libertad y en todo el plantel que estaba en cancha en ese momento. De ahí derivó aquella acción para el penal que cobró el árbitro, y bueno, en medio de todo eso, Guaraní había sacado la diferencia de 1-0. Poco después llegaba la noticia desde la Huerta que Cerro se había quedado con 10. Todo a pedir de boca para Guaraní en ese momento. Resultado favorable, con la sensación de que iba a poder más contra Libertad, por juego, por fútbol, por intensidad, por dinámica, y porque a Cerro Porteño ya el partido se le estaba haciendo cuesta arriba en ese momento. Sin embargo, todo cambió para el conjunto aborigen, que no hizo los cambios en el momento en que el partido pedía. Cuando Guaraní tenía que haber metido ya cambios para liquidarlo a Libertad, no lo hizo, se dejó estar. Y en medio de eso, bueno, el fútbol tiene esas cosas. Aún sin ser un equipo superior, puede tener la chance con alguna aproximación. Así sucedió, una falta que se corrobora en el VAR, la posibilidad del empate, Hugo Fernández que no perdonó desde el punto penal. Aún así, Guaraní fue a la carga, Guaraní buscó el segundo, lo encontró con mucha polémica, se ha invalidado el gol de Fernando Fernández, el segundo que le estaban anulando en la tarde, porque en el primer tiempo ya le habían anulado uno, donde sí se puede observar que estaba adelantado. Hay dudas en cuanto a... dudas para todos, digo, porque la imagen no es muy clara en cuanto a la leve posición adelantada de Richard Torales, quien recibe el centro, mete el cabezazo para habilitar a Fernando Fernández. Lo cierto es que se anuló el gol en ese momento y no pasó mucho tiempo para que Libertad consiga de un tiro libre el centro, el cabezazo de Robert Rojas, a la ley del ex que se cumplió en ese momento para enmudecer al público de Guaraní, con la sensación de que Guaraní, bueno, en ese momento definitivamente tiró la toalla, no había manera de reponerse ante semejante golpe, y porque además a esa altura significaba el tercer golpazo que estaba recibiendo tras haber caído en la olla,
la caída frente al 12 de mayo en Copa Paraguay y que Libertad lo haya dado vuelta, le haya dado vuelta. Libertad que a esa altura había acumulado 8 partidos de manera consecutiva sin ganar. El festejo que se dio en Libertad, bueno, un festejo parecido, si no es más que aquel que había tenido cuando había logrado el título del torneo Apertura. Realmente fue terrible como festejó Libertad este partido frente a Guaraní y la mano que le estaba dando a Cerro Porteño en ese momento. Libertad que viene a ser un juez total en este campeonato porque ahora se va a enfrentar con Cerro Porteño en la fecha 21 del certamen. Y en ese sentido queda la pregunta flotando si este Guaraní definitivamente se va a recuperar o va a seguir en baja. Ahora tiene prácticamente 2 semanas para preparar el partido frente a General Caballero, que es finalista de la Copa Paraguay, pero que dentro de lo que representa el torneo de liga ha perdido la categoría. Vamos a ver cómo va alimentándose de vuelta el cuadro aborigen tras estas 3 derrotas consecutivas en un momento crucial, vital de la temporada, donde hay que tener mayor fortaleza, donde hay que tener mayor fuerza. Se ha debilitado el conjunto aborigen que ahora está con la misión de buscar una recuperación futbolística, pero sobre todo una reposición psicológica y anímica después de haber desperdiciado una nueva oportunidad, sobre todo esta, porque así como se había producido su derrota contra Cerro Porteño en la olla, que hasta mirando el calendario era previsible, partido de visitante contra un rival directo, bueno, Copa Paraguay contra 2 de mayo, es un solo partido, lo podés perder, pero en el tercero ya de alguna forma había que reponerse. En este caso, la revancha inmediata, si miramos solamente el campeonato, la revancha inmediata después de lo que ha sido la caída en la nueva olla. Tropezón de Cerro, había que aprovechar, había que liquidar a Libertad, no lo hizo Guaraní. Y Cerro Porteño se ve beneficiado con esto, pero con perjuicios mirando lo que ha sido el desarrollo del partido y sobre todo proyectando el futuro para el Ciclón. La expulsión de Aliceda, que ya lo aparta directamente de todo lo que resta del campeonato, porque solamente quedan 2 fechas y le van a dar 2 fechas de suspensión. La quinta amarilla para Matías Pérez, otra baja importante en la zona defensiva. Habrá que ver cómo retorna Velázquez de la selección nacional. Si todo va bien, tendría que ser él la dupla con Lucas Quintana en el duelo frente al Gumarelo, que otra vez va a ser una carga pesadísima para Cerro Porteño. Y la película que no cambia en cuanto a lo que es la definición del campeonato. La ecuación para Guaraní y para Cerro Porteño no ha variado. Es cierto, Cerro saca un punto de ventaja ahora en la cima, pero la ecuación no cambia. Porque lo que tiene que pasar mirando para Guaraní sigue siendo lo mismo. Tiene que ganar sus partidos y esperar que Cerro Porteño tropiece en uno de los dos. Si sucede eso, Guaraní será campeón. Entonces, no cambia nada. Lo que sobran son menos fechas. Pero la ecuación sigue siendo la misma. Guaraní tiene que ganar y esperar que Cerro Porteño tropiece. Y, por supuesto, por el lado de Cerro Porteño, la autonomía plena. Ganando sus 2 partidos, pase lo que pase con Guaraní, Cerro será campeón. Inclusive ya puede ser en la fecha 21, si es que Guaraní no gana y Cerro gana, Cerro ya es campeón anticipado. Si Guaraní no le gana a General Caballero y Cerro derrota a Libertad, el Ciclón será campeón a falta de una fecha del clausura. Y lo que decía al comienzo, es lo único que queda por resolverse en esta temporada. El título del torneo Clausura 2025 y con eso determinar el orden de los clasificados a Copa Libertadores, porque ya los cupos están todos ocupados. Libertad ingresa a fase de grupos de Copa Libertadores tras haber ganado el torneo Apertura. Queda por resolverse el título del Clausura. El campeón ingresa a fase de grupos. El que no sea campeón irá a fase 2. Es decir, o Cerro o Guaraní a fase de grupos y uno de ellos también a fase 2. Y a fase 1 como finalista de la Copa Paraguay ya está el 12 de mayo porque General Caballero, aunque gane la Copa Paraguay, no podrá hacer uso de ese derecho por haber perdido la categoría. Y lo que pasó con Olimpia, que finalmente ya se clasifica a Copa Sudamericana, aún sin haber ganado su partido frente a General Caballero. Olimpia tenía que redondear los números, sin embargo, la derrota de Ameliano contra el 12 de mayo en el cierre de la jornada le benefició al conjunto decano, porque Ameliano hasta antes de su disputa contra el Gallo Norteño
tenía 9 puntos a disposición como para tratar de comerse uno de los cupos de la Copa Sudamericana. Sin embargo, con su derrota ya no puede alcanzar ni Olimpia ni a Recoleta, que con la victoria 3-2 del 2 de mayo en Villeta se han clasificado a Copa Sudamericana, cerraron los números para Olimpia y Recoleta. Y posteriormente, para el último duelo, faltaba que Nacional puntúe. Tenía que puntuar nada más. Con uno ya bastaba. Nacional hizo los 3, le ganó a Tembetaré por 2-0 y se ha metido también para la Copa Sudamericana. Entonces, repasando, también para Copa Sudamericana ya están Sportivo Trinidense, Recoleta, Olimpia y Nacional, todos ya clasificados. Entonces, solamente falta por conocer el campeón de esta clausura, ya que Tembetaré y General Caballero habían perdido la categoría con antelación. Queda la fecha 21 con mucha expectativa, con la posibilidad ya firme de que Cerro Porteño pueda ser campeón con la combinación mencionada. O si Guaraní gana, bueno, esto se va a estirar hasta la última fecha. Si Guaraní gana, hay que ver qué pasa con Cerro Porteño. Puede volver a quedar a favor de Guaraní la pelota en campo de Legendario. Por ahora la pelota la tiene dominada Cerro Porteño. Nosotros, por supuesto, una vez cumplida esa fecha 21 del campeonato, porque ahora se vendrá un tiempo de pausa en el torneo clausura por la disputa de la Copa Paraguay, su final, los amistosos de la selección. Bueno, se había decidido aplazar por una semana la definición del campeonato, la disputa de la fecha 21. Una vez disputada esa fecha, nosotros obviamente aquí estaremos para hacer el repaso correspondiente y el análisis con todos ustedes. Espero tu opinión, tu comentario, también tu like. Suscríbete al canal, que aquí vamos a estar siempre para analizar cada momento del fútbol paraguayo.